Vamos a interrumpir ese despacho. Nos vamos a esta hora a escuchar la resolución respecto a las medidas cautelares contra Nicolás López. Escuchemos. Y nuestra legislación permiten, digamos, hacer excepciones siempre que concurran la totalidad de los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal. En este sentido, respecto de las letras A y B, ciertamente no existió discusión, toda vez que ya hay un estándar de certeza, si bien es cierto no está ejecutoriada la sentencia, claramente hay dos hechos que el tribunal dio por establecidos que constituyen sendos delitos de abuso sexual del artículo 366, inciso primero, en relación al 361 número 1 del Código Penal, en perjuicio de dos víctimas diferentes, ambas adultas. Por lo tanto, la discusión se centró, y ello es razonable que sea así, atendido el estadio procesal de la causa, en cuanto a la necesidad de cautela, que es la letra C del artículo 140. Como saben los intervinientes, esta disposición establece una serie de elementos objetivos que el tribunal tiene que considerar para el evento de resolver la petición de prisión preventiva. Entre ellos está la gravedad de la pena asignada por la ley. Se trata de dos delitos graves en abstracto, porque tienen asignada una pena de 3 años y un día, 5 años, el artículo 366, que en este caso además concurre la circunstancia del delito de violación, del 361 número 1, que es emplear fuerza e intimidación para cometer los delitos, es decir, la gravedad de los hechos y de la pena asignada por la ley es un hecho que no está en discusión. En segundo lugar, la pena efectiva que se impuso es una pena que no permite un cumplimiento en libertad porque excede el marco de 5 años que establece la ley 18.216. Por lo tanto, la pena debe ser cumplida en un recinto penitenciario como lo establece la ley. También se consideró por el tribunal que se trata de víctimas distintas y por lo tanto existe una pluralidad de personas afectadas y de lesión del bien jurídico protegido por el legislador, que es un bien jurídico muy importante que constituye en la libertad y la indemnidad sexual de las víctimas. Por lo tanto, en concepto del tribunal, los requisitos objetivos concurren para efectos de decretar la prisión preventiva. Respecto de los argumentos de la defensa, es efectivo que en la audiencia de veredicto del día 26 de abril del año 2022, el tribunal negó lugar a la prisión preventiva y también es cierto que se puso en el caso en esa oportunidad que eventualmente el fallo pudiera imponer una pena efectiva. Sin embargo, no es menos cierto que el día de hoy tenemos una integración del tribunal que es distinta. Y además se trata de un análisis respecto de estadios procesales diferentes. Un veredicto únicamente tiene, digamos, la decisión de absolución o condena, además de entregar de manera genérica cuáles son los fundamentos que sirven para la decisión del tribunal, que en este caso fue de condena respecto de 2 delitos y de absolución respecto de otros tantos. Mientras que la sentencia es un análisis distinto. En el fallo se establecieron varios hechos que a juicio del tribunal tienen que ser ponderados para efectos de resolver esta petición de prisión preventiva. Uno de estos hechos es que se estableció un patrón de conducta abusivo de parte del acusado, y no solamente con las 2 víctimas que en definitiva a quienes se estimó que concurrían los requisitos legales para el delito de abuso sexual, sino que también ese patrón, y el fallo lo deja establecido, afectó a otras personas. También el tema de la colaboración, que fue algo que la defensa esgrimió durante todo el juicio y también en la audiencia de determinación de pena, fue descartado por el tribunal. Se trata de antecedentes objetivos. Y finalmente es cierto lo que dicen los acusadores, de que hay un tercer hecho, que es el que afectó a la víctima de iniciales de larga CM, que solamente no se pudo castigar porque en esa época era atípico, no era punible, sino que recién lo fue el año 2019. Por lo tanto, no es el mismo razonamiento, no es el mismo análisis que en la audiencia de veredicto, y el informe social que acompaña a la defensa evidentemente no cambia la discusión, porque la discusión se debe centrar en las hipótesis o las causales del artículo 140 del Código Procesal Penal.
En cuanto a que el imputado ha comparecido a los actos del procedimiento, ello es efectivo, estuvo presente en todas las audiencias de juicio oral, pero en realidad ese es su deber. Es decir, si no se hubiera presentado alguna de ellas, lo que hubiera ocurrido es una orden de detención. También ha comparecido voluntariamente el día de hoy, pero también es su deber. O sea, no estamos hablando de un estándar, digamos, superior al que ordinariamente se exige en los juicios orales en nuestro país, y por lo tanto no hay digamos, un análisis distinto respecto de este acusado que de otros. Entonces, por todas estas razones que se han esgrimido, el tribunal considera que se reúnen las exigencias del artículo 140 del Código Procesal Penal para decretar la prisión preventiva del acusado y que ella no se erige, en concepto del tribunal, como una pena anticipada, sin perjuicio de encontrarse pendiente el plazo para deducir algún tipo de recurso ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso o la Excelentísima Corte Suprema, según la causal que la defensa quiera invocar en su libelo. Por lo tanto, por reunirse las exigencias legales, el tribunal de manera unánime decreta la prisión preventiva del acusado Nicolás Javier sentenciado, Nicolás Javier López Fernández, y considerando que su domicilio en este momento es el que ya se indicó, que no voy a repetir, para efectos de, como esta es una audiencia que se está transmitiendo, deberá ingresar al penal de Santiago 1 y lo que corresponde es despachar una orden de detención en su contra por ambas policías. Señoría. Sí, déjeme terminar primero. Sí. Para efectos de que se pueda cumplir con esta resolución. ¿Ya? Así que de ese orden de ingreso y orden de detención a ambas policías en el domicilio que se indicó, que repito, no lo voy a decir públicamente, pero se va a señalar en la orden de ingreso y en la orden de detención. Dígame. Señoría, quisiera saber si el tribunal se va a referir en primer lugar a la posibilidad de caución que se solicitó y en segundo lugar respecto de la orden de detención, y dado que no precedió debate a este respecto, no nos referimos, quisiera señalar que yo me encuentro junto al acusado y nosotros digamos, estamos en condiciones de llevarlo, por lo que no es necesario que sea, digamos, a través de una orden de detención. Nosotros nos vamos a dirigir al penal inmediatamente después de esta audiencia, si es que no se da lugar, digamos, a la caución. Y por otro lado, señoría, quisiéramos solicitar que la instrucción del tribunal sea para que el cumplimiento en el evento, digamos, de que no se dé lugar a la caución, sea en el penal de Capitán Llaver, que nosotros ya hemos hecho las averiguaciones, ¿no es cierto?, y las gestiones, y podría ingresar allí, y es el lugar donde, sin duda, él se encontraría en mejores condiciones de seguridad, porque, como su señoría bien debe saber, ¿no es cierto?, efectivamente hay un riesgo muy alto para su integridad y por lo tanto creemos que aquel lugar en el que se reúnan las mayores y mejores condiciones de seguridad es el más adecuado para estos efectos. Ya, vamos a abrir debate. Lo primero le respondo inmediatamente. No nos referimos a la caución porque no procede. La caución solamente procede respecto de la causal de peligro de fuga, que no fue el caso. En este caso se estima que la libertad del acusado, del sentenciado, es un peligro para la seguridad de la sociedad. Por lo tanto, no hay discusión posible respecto de caución. Y respecto de lo otro, abro debate. No sé qué opinan los acusadores, Ministerio Público y querellante. Magistrado, respecto de la orden de detención, a ver, la defensora está ofreciendo llevarlo directamente el día de hoy. Lo que yo propongo, me allanaría en el efecto que esto pueda ser acompañado de la Policía de Investigaciones en el auto de al lado, pero
los pueden acompañar hasta Santiago 1. Yo coordinaría con la defensora, ¿no es cierto?, la presencia de la Policía de Investigación en el domicilio señalado, y acompañen el traslado, no en calidad de detenido, solamente en el auto al lado de la defensora hasta el traslado a Santiago 1, así asegurar, y con ese sentido no tengo inconveniente que no se despache esa orden de detención, pero con esa prevención. Ya, y respecto del otro penal que se propone por razones de seguridad, el anexo Capitán Llaver. Estimamos que debe ser Gendarmería la que tiene que pronunciarse en el lugar de cumplimiento. Por lo tanto, debiese solicitar informe a Gendarmería, y dependiendo de ese informe de Gendarmería, no hay inconveniente que el tribunal resuelva por despacho el lugar de cumplimiento. Pero disponer de un lugar que no tenemos la certeza si hay disponibilidad. De hecho, se da todos los días las discusiones de traslado de penal en garantía, y siempre es con previo informe de Gendarmería. Por lo tanto, dar una orden de ingreso a un lugar que no sabemos si tiene la disponibilidad. Le voy a dar la palabra a defensora. Deje que termine el fiscal, por favor. Ya, Por lo tanto, usted no estaría de acuerdo. Si no hay informe de Gendarmería, no, maestro. Ingreso a Santiago 1 según el Ministerio Público. Ya, querellante. Esta parte también solicita que sea ingresado al penal que corresponde, digamos, para cumplir prisión preventiva, que naturalmente es Santiago 1, su señoría. Capitán Llaver es una excepción dentro del sistema penitenciario de nuestro país, por lo tanto, cualquier cambio de recinto penitenciario debe ser realizado internamente por Gendarmería previo a su informe y luego solicitado al Poder Judicial. Pero en este caso, en concreto, el penal que corresponde para el cumplimiento de la prisión preventiva de Nicolás López es Santiago 1, su señoría, por lo tanto, esta parte se va a oponer a la solicitud realizada por la defensora. En cuanto a la orden de detención, esta parte se va a oponer a que no se despache la orden de detención, que pueda ir, digamos, acompañado por su defensora al penal que corresponde, que es Santiago 1, pero que ésta se encuentre vigente hasta que no se haga ingreso efectivo del condenado a cumplir la prisión preventiva. Ya, defensora, cedo la palabra. Sí, era solo, señoría, para aclararle al fiscal que, bueno, tampoco se hicieron las averiguaciones respecto de Santiago 1 y sin informe de Gendarmería. Y nosotros sí hemos hecho las averiguaciones y sabemos que hay condiciones. Y lo más importante, señoría, que en definitiva esa es la razón para solicitarlo de esa manera y haber hecho las averiguaciones previas, es que realmente concurre en este caso una razón de seguridad respecto a la integridad de mi representado, que amerita, no se trata de una excepción que no tenga sino por objeto aquello, y por lo tanto es en ese sentido que estamos haciendo la solicitud, señoría. De lo contrario no tendríamos, digamos, ningún reparo. Y en ese sentido, entonces, creemos que si su señoría lo indica en su resolución en este momento, ¿no es cierto?, podemos hacer el traslado inmediatamente hacia allá sin necesidad de traslados internos que luego también generan espacios de riesgo, ¿no es cierto?, para la integridad de mi representado. Ya. Vamos a resolver estos dos puntos muy brevemente. Carla nos pasa a una sala privada, por favor. De inmediato, magistrado. Gracias. Bien, ahí escuchábamos entonces lo que se ha resuelto por parte del juez respecto a la situación de Nicolás López, quien tendrá que pasar su prisión preventiva en el penal de Santiago 1. Es lo que se ha dictaminado. La defensa de López buscaba otro tipo de medidas cautelares. Sin embargo, lo que ha dicho el juez es que se reúnen las condiciones para decretar la prisión efectiva, lo que no significa una condena anticipada. Fundamentalmente porque fue descartada la colaboración por parte del tribunal, la colaboración efectiva. Dice además que cuando se rechazó la prisión preventiva durante el juicio se trataba de un estadio procesal diferente, y dice que los requisitos objetivos concurren
recurren para decretar la prisión efectiva al hacer el análisis de cuáles eran los argumentos que había presentado la parte querellante. Sí, es lo que se esperaba hoy en las medidas cautelares en esta audiencia, en que finalmente, ya lo decías, decretan prisión preventiva para el cineasta Nicolás López en el penal Santiago 1. Deberá cumplir prisión preventiva, pese a que Paula Vial, que es su abogada defensora, pedía que fuese en el anexo Capitán Llaver por, decía ella, seguridad a su integridad física, claro. Pero no al lugar. Debiese ser, entonces, hay excepciones, además tenían que ver ahí que si había opciones, porque muchas veces los recintos penitenciarios están llenos y son exclusivamente en casos acotados donde se puede hacer un traslado y donde se piden habitualmente, decían ellos, traslados. Sí. Bueno, dependerá en todo caso de lo que diga el juez, ¿no? Que es lo que va a resolver ahora. Por lo pronto, la parte querellante, representada por la abogada Grace Schmidt, negaba esa posibilidad. Ellos se manifestaban en contra de esa opción, planteaban que debía cumplir esta prisión preventiva dentro del penal Santiago 1. Por otra parte, otro de los querellantes planteaba la posibilidad de que esto lo resolviera Gendarmería, pero veremos qué es lo que resuelve finalmente el juez. Es quien tiene la última palabra respecto a cuál será el lugar donde Nicolás López, porque esto ya está zanjado, va a cumplir su prisión preventiva. Bien, ahí estaba entonces esto. Vamos a quedar atentos en todo caso a la decisión final, pero por lo menos ya en esta audiencia que tiene un nuevo receso, se ha decretado entonces prisión preventiva para Nicolás López. Deberá ingresar al penal Santiago 1. No daban la dirección, decía esto es una audiencia pública, por tanto le correspondería este recinto penitenciario y no como lo pedía su defensa en el anexo Capitán Llaver. Bien, estamos de vuelta ya con esta audiencia de medidas cautelares que se esperaba que se dieran a conocer esta mañana. Prisión preventiva para Nicolás López en el penal Santiago 1. Fue ya definitivo y ratificado hace pocos momentos. Exactamente, porque se había pedido por parte de la abogada defensora Paula Vial que el cumplimiento de la prisión preventiva, mientras se desarrollan las apelaciones que vienen en este caso, se desarrollara en el anexo Capitán Llaver, que está a un costado del penal Santiago 1. Finalmente fue desechada esa opción porque no se conocen las razones por las cuales se debía pedir ese cambio, y eso es lo que entonces finalmente deriva en que Nicolás López durante el día de hoy, porque esto es de cumplimiento inmediato, se ha trasladado hasta Santiago 1. Lo que sí ha accedido el juez es a que se traslade por su propio medio, en su vehículo, hacia el centro de detención junto a su abogada defensora, pero custodiado por la Policía de Investigaciones para el cumplimiento efectivo de esta prisión efectiva que se ha decretado como medida cautelar, mientras se desarrollan, como decíamos, las apelaciones a esta sentencia de 5 años y un día de prisión a la que ha sido condenado Nicolás López. Exacto, ahora se van a tomar todas las medidas de resguardo para que sea este traslado lo más seguro posible. Esto en petición también de la defensa y la abogada Paula Vial, quien, ya lo señalábamos, había pedido otro recinto que está a un costado de Santiago 1, pero evidentemente en otras condiciones como para resguardar su seguridad física, y por eso decían el traslado que se realizara ya tomando las medidas para custodiar la seguridad de Nicolás López, acusado de abuso sexual. Finalmente hoy se esperaba que se dieran a conocer en esta audiencia las medidas cautelares que ya comenzarán a regir.